Bienvenidos todos ustedes a este maravilloso canal de María Visión, en donde nos han permitido de compartir con ustedes este programa que va a llevar por título La fe sencilla de la gente, la fe de muchos de ustedes que nos ven y que esperemos nos sigan viendo. Soy el padre José Arturo López Cornejo y estoy aquí en Chilpancingo, Guerrero, con unos temas que quiero compartir con ustedes. El tema del día de hoy es ¿cómo me debo de confesar? Resulta que mucha gente le gusta confesarse, pero no sabe cómo, o no sabe qué decir, o no sabe cómo, o hincarse, o sentado, o postrado, o por qué me confieso, o por qué no me confieso. Todas esas respuestas las vamos a responder en este maravilloso programa. Les saludo con mucho gusto y que Dios los bendiga donde quiera que se encuentren. Bienvenidos. Este tema lo elegí porque fíjense que hace un tiempo muchas personas, o una señora principalmente, se me acercó a la confesión y cuando llegó a confesarse, en lugar de decirme sus pecados, me dijo: Padre, por favor ayúdeme a confesarme. Cuando me dijo ayúdeme a confesarme, pues yo me quedé pensando, dije, ¿cómo que ayúdeme a confesarme? ¿Saben por qué la gente a veces pide que le ayudemos a confesarse? Porque mucha gente no se sabe confesar. Hay mucha ignorancia, o la gente no sabe, o quisiera poder saber cómo debe de hacerle y nadie le explica. Yo he visto por ahí manualitos, pero son manuales muy largos o poco entendibles. De hecho, aquí donde estamos en el estado de Guerrero, pues algunas personas no saben leer. Imagínense el problema para las pobres personas. Por eso elegí este tema para todos ustedes. ¿Cómo debo de confesarme? Bueno, miren, quiero comenzar diciéndoles que la iglesia tiene 7 sacramentos y todos los sacramentos son igual de valiosos. El más importante es la Eucaristía, pero sin embargo, todos los sacramentos son igual de valiosos. ¿Cuáles son los 7 sacramentos? El bautismo, la confirmación, la Eucaristía o primera comunión, el orden sacerdotal, el matrimonio, la unción de los enfermos, que también es llamada los santos óleos, y la penitencia. Vamos a hablar de la penitencia el día de hoy. Miren, el sacramento de la penitencia es el sacramento que nos reconcilia con Dios. Es decir, por medio de la penitencia, una persona queda bien con Dios y vuelve a tener la gracia, y hagan de cuenta que es como si se volviera a bautizar. Se le quitan sus pecados. Por eso, mucha gente cuando me dice, yo no me confieso, yo no necesito. ¿Cómo que no necesitas? ¿Quién eres tú para no necesitar la gracia de Cristo? No puedes despreciar la gracia de Cristo. Así que yo les invito a que estén muy atentos a lo que les voy a decir. El sacramento de la penitencia es un sacramento que debemos de vivirlo con seriedad. Eso es lo primero que debemos de agregar, la seriedad y entender la necesidad que tenemos del sacramento de la penitencia. Cuando una persona dice que no necesita confesarse, yo me pongo a pensar, porque luego me dicen, ¿por qué me voy a confesar yo con otro hombre igual que yo? Y yo les he dicho, no, igual que tú no. Fíjate que habemos sacerdotes que somos mucho más pecadores que tú. ¿Qué creen ustedes? ¿Que un sacerdote se confiesa? ¿Que el obispo necesita confesarse? ¿Que el papa se confiesa? Pues claro que sí. Yo como sacerdote tengo que confesarme porque, aunque soy sacerdote y aunque puedo confesarlos a todos ustedes y les puedo, por medio de Cristo y de su gracia, darles la salvación, no me la puedo dar a mí mismo. Imagínense nomás, si el padre Arturo se está muriendo por ahí en algún lado, no se puede absolver a sí mismo, ni se puede confesar, ni se puede perdonar los pecados. Pero si ustedes vienen a confesarse conmigo o con otro sacerdote, pues sí pueden recibir la gracia de Cristo. Entonces, padre, ¿pero por qué me tengo que confesar yo con un hombre? Esa es la pregunta que muchas personas me hacen y me dicen, ¿por qué me tengo que confesar con un hombre que es más pecador que yo? Pues tienes razón. De hecho, muchos sacerdotes somos mucho más pecadores que ustedes. ¿Pero por qué me tengo que confesar yo? Por la siguiente razón. En la Sagrada Escritura, Cristo les dice a sus apóstoles, a los 12 apóstoles, vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también les dice otra advertencia, Cristo les dice, vayan y perdonen los pecados. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Así que si ustedes no se quieren confesar, pues por mí mejor, menos me canso. A mí cuando me dice la gente, no me voy a confesar con ese cura que sabe qué, pues mejor. Imagínense, yo más a gusto, aquí rascándome la barriga, muy a gusto.
sin problemas y quitándome cualquier pendiente. ¿Ustedes creen que es bonito confesar gente? ¿Qué creen ustedes? ¿Que es bonito confesar gente? Imagínense, aquí atrás de mí, ahorita les voy a enseñar los confesionarios donde me pongo a confesar. Tengo que confesar gente, imagínense, me pongo horas a confesar y puro oír malas razones y malas noticias y puras cosas que no les puedo decir, pero es bien desgastante. Lo más difícil de ser sacerdote es confesar. Así que cuando una de ustedes me dice que no se confiesa, pues yo hasta me da gusto, miren, me quito de encima un peso muy grande. Ahora, el problema viene que cuando la señora se está muriendo y está en el hospital allá tirada, ya colgando los tenis, ahora sí quiere que el padre vaya y que vaya rápido. ¿Y cómo va a ir rápido si el padre tiene 8 misas el domingo? ¿Cómo? ¿A dónde llega? Y la señora muriéndose y todos los familiares enojados con el sacerdote porque la señora se quiere confesar. Y a mí me han dicho, hasta me han insultado, dice, si mi mamá se condena, padre, va a ser por su culpa, padrecito, porque mi mamá se quería confesar y usted no quiso ir. Le digo, no, criatura, por mi culpa no. ¿Cuántos años tiene tu mamá? No, pues tiene 73 años. Y en 76 años la señorona no tuvo tiempo de confesarse. Hasta ahorita le llegaron las ganas. ¿Y saben qué? Con mucha tristeza les voy a decir lo siguiente. Mucha gente le llegan las ganas de confesarse cuando se está muriendo, no porque se arrepienta de sus pecados. No está arrepentida. ¿Saben qué tiene? Tiene miedo. Tiene miedo a lo que le espera. Y vaya que le espera un buen castigo. ¿Ustedes creen que el purgatorio nomás está ahí de adorno? El purgatorio nomás es para la gente extraña. No, muchos de nuestros familiares van al purgatorio por no confesarse, por no reconciliarse con Dios. Escúchenme muy bien lo que les voy a decir. El sacerdote, con estas manos consagradas, que me consagraron el día que me ordené al señor obispo, que puso el santo crisma aquí en las manos, en mis manos y en las manos de todos los sacerdotes y de todos los obispos y del papa y de los cardenales, estas manos pecadoras, pero consagradas por el óleo santo, por el santo crisma, son para perdonar, para absolver, para eliminar los pecados de ustedes. ¿Qué es lo más importante de la confesión? El primer paso para la confesión se llama voluntad. Voluntad. Que tengas ganas, que tengas la voluntad de reconciliarte con Dios. ¿Ustedes creen que para mí es bonito estar oyéndolos ahí? Y que padre, fíjese que esto, y que padre hice el otro, y que padre fui acá, y que padre llevé el otro. Oigan, no, es fastidioso de verdad a veces, pesado, cansado estar ahí oyendo. Se levanta uno así, me levanto todo como sonámbulo, como borracho, como pensando en tantas cosas, Así que yo les invito, vamos a ir a una pausa comercial, pero vamos a regresar. Y viene la mejor parte del tema. Vamos a ver los 5 pasos para confesarse. ¿Cómo me debo de confesar? Y cómo verdaderamente estoy seguro que mis pecados quedan perdonados por la gracia de Cristo. No por Arturo o por un padre, por la gracia de Cristo. Vamos a la pausa y regresamos a su programa, La Fe Sencilla de la Gente. Gracias. Regresamos a su programa La Fe Sencilla de la Gente. Les decía que para confesarse se necesitan 5 pasos para hacer una verdadera confesión. Porque mucha gente cree que confesarse nomás es ir con el padre, hincarse, decirle sus cosas y largarse de allí. Eso no es confesarse, señores. Tenemos que darle seriedad. Les decía que la iglesia tiene 7 sacramentos y la confesión es un sacramento. No es cualquier cosa confesarse. La confesión es una platiquita con el padre. La confesión no es que tengo ganas de platicar, eso se llama dirección espiritual. Pedirle un consejo al sacerdote, platicar con él, una pregunta, todo eso se llama dirección espiritual. Pero la confesión es un sacramento. Y como sacramento es un momento y un espacio propio para recibir la gracia que Cristo nos da. 5 pasos son los que tenemos que seguir para confesarnos. El primero, y para mí uno de los más importantes, es el examen de conciencia. Apenas el padre se levanta en misa o termina la misa y dice, voy a confesar. Y la gente ni está preparada, ni sabe ni qué es confesarse, y el filonón de señoras luego ahí. Y a veces las mismas de diario.
Mucha gente va a confesarse y tienen verdadera necesidad porque tienen años que no se confiesan o porque están pasando por una situación bien difícil o crítica en su vida. Y luego tienen ganas de confesarse y resulta que están las 50 señoras de toda la vida que siempre se están confesando cada 8 días. Eso es un pecado también contra la penitencia. La penitencia puede uno recibirla en el momento que sea, siempre y cuando haya gravedad de muerte. Pero no hay que estarse confesando nomás porque tengo ganas. La confesión es un sacramento que implica la necesidad de confesarse y de reconciliarse con Cristo. Es decir, por medio de la confesión obtenemos la gracia que Cristo nos dio a nosotros. Y hagan de cuenta que nos vuelven a bautizar. Hagan de cuenta que nos bañamos y nos quitamos toda la mugre espiritual que traen nuestros cuerpos y nuestras almas. El primer paso de la confesión es el examen de conciencia. ¿Qué es el examen de conciencia, Padre? El examen de conciencia es la revisión de mi vida y de mi relación con Dios y cómo ando en pecados. ¿Cómo puedo hacer un examen de conciencia? Miren, hay muchos manuales que venden con guías para examen de conciencia, pero una manera eficaz y sencilla de hacer un buen examen de conciencia es llevarte la lista de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no jurarás en nombre de Dios en vano, honrarás a tu padre y a tu madre, no robarás, no matarás, no fornicarás, etc. Y también llevarte la lista de los 5 mandamientos de la ley de la iglesia, porque mucha gente cree que los mandamientos de la iglesia no tienen validez. Claro que tienen validez, porque tú al estar bautizado tienes que cumplir con los 10 mandamientos de la ley de la iglesia. Y estos 5 mandamientos, por ejemplo, asistir a misa todos los domingos y fiestas de guardar, ¿no? Cumplir los ayunos, confesarse una vez al año, ayudar a la iglesia en sus necesidades materiales y espirituales, comulgar por lo menos una vez al año. El que infringe esos mandamientos, pecado mortal. Y también los 7 pecados capitales: la avaricia, la gula, la ira. Y todos otros, los 7 pecados capitales, también implican pecado mortal. Entonces, para hacer un buen examen de conciencia, ¿saben qué? Váyanse al sagrario, métanse un ratito allí, sentaditos ustedes solos, y léanse cada uno de los mandamientos. Digan, este fallé, este también, en este no. Y anotar ahí, subrayar o poner un asterisco en cada uno de los mandamientos. Y entonces, eso va a ayudarte para que cuando llegues con el sacerdote no llegues a adivinar. Porque miren, yo a veces estoy confesando, pero ahí para distraerme estoy viendo a ver quién se va a confesar o algo, y estoy viendo con un ojo al gato y otro al garabato, y luego estoy viendo que las señoras están informadas, plática y plática ahí con la comadre, saludando, y jajaja, hasta carcajadas se oye. ¿Ustedes creen que una persona que se va a confesar y que está sentada platicando verdaderamente se va a llegar a confesar? Pues ni sabe. Luego llega con el padre. Padre, por favor, ayúdeme a confesarme. ¿Cómo que me ayúdeme? Bueno, a mí en lo personal no me gusta, porque es meterme en la conciencia de ustedes. ¿Qué voy a andar yo preguntando? Oye, ¿fuiste acá? Oye, ¿hiciste esto? Oye, ¿cómo va esto? No, bueno, yo no me gusta. El examen de conciencia le toca al penitente, no al confesor. Yo estoy para confesar, no para preguntar la conciencia de las personas. Es respetable quien lo hace, pero no le toca al penitente, al confesor, hacer el examen de conciencia. Hacen su examen de conciencia y llegan con el sacerdote con su acordeón. Y ahí no es de que se lo lean, pero sí decirle, en general hice esto, sin detalles, no tienen que entrar en detalles, pero sí decir los pecados. ¿Saben por qué? Ahorita vamos a entrar a ese tema. Pero vamos a la segunda parte de la confesión. Una vez hecho el examen de conciencia bien, tiene que haber en ti algo que en mucha gente no existe y por eso no se confiesa. La gente que luego va y que dice que yo no me confieso con un hombre, que porque es más pecador que yo y que es un sinvergüenza y que el sacerdote que tenemos y que sabe que, miren, un sacerdote por el hecho de haber recibido las manos consagradas, aunque el sacerdote es un pecador, igual que todos ustedes, que se necesita confesar y que se necesita reconciliar con Dios, tiene las manos consagradas. Y las manos consagradas el día de su ordenación con el Santo Crisma sirven para perdonar. No en el nombre de Arturo o en el nombre del Padre fulano, no, en el nombre de Jesucristo. Por eso el sacerdote levanta la mano y dice, por el poder que me confiere la iglesia, el Señor Jesucristo te perdona de tus pecados. Vete en paz. Por eso la gracia se transmite por un hombre, sí, pecador y como quieran decirle, pero se transmite la gracia a ustedes, los que se confiesan. Y la segunda parte o el segundo paso para confesarse se llama el dolor de los pecados.
Una persona, mientras sea un sinvergüenza, mientras sea un flojo, no le interesen las cosas de Dios, crea que puede vivir sin Dios, pues no le duele lo que hace. Tiene una conciencia mal formada, una conciencia débil, una conciencia que pareciera que no le interesa el dolor que causa su comportamiento, sus palabras, sus hechos a los demás, o más se diga todavía a Dios, pues no va a sentir la necesidad de confesarse. Por eso yo les quiero invitar a esto. Tenemos que formar a nuestros hijos en el dolor de los pecados. ¿Qué quiere decir eso? En el respeto a Dios. Una familia donde se respeta el lugar de Dios es una persona que no tan sencillamente se va a portar mal. Por eso, mientras a alguien no le duela los pecados, no le duela lo que hace, pues no va a tener la necesidad, ni siquiera va a entender por qué me tengo que confesar con otra persona. Acuérdense que nos tenemos que confesar con un sacerdote, no porque el sacerdote sea santo, no somos santos, de hecho, muchos no. Algunos sí, pero no todos. Me tengo que confesar con el sacerdote porque él es el instrumento que Dios puso para darme su gracia. En el Evangelio lo dice, vayan y perdonen los pecados. A los que les perdonen les quedarán perdonados y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Dolor de los pecados. Ese es el segundo paso. Vamos al tercer paso y el que casi todo mundo hace, la confesión de boca. Muchas personas creen que nomás se deben de confesar con Dios directamente. De hecho, a mí me han llegado gente que luego se hinca y se pone y se queda callada o empieza a decir los pecados así, nomás como que murmulla. Le digo, no, debes de decirlos. Porque la iglesia pide que debe de haber confesión de boca. Por lo tanto, una persona que se confiesa debe de decirlos. ¿Quiénes son los únicos que están liberados de esta obligación? Las personas que no están bien de sus facultades mentales, las personas que ya no pueden hablar por un problema de enfermedad, las personas mudas o las personas que definitivamente tienen algún problema en su cabeza. Todos los demás debemos de decir los pecados, porque un pecado que no se confiesa con la boca es un pecado no perdonado. Eso de que perdóneme todos los pecados que se me olvidaron. No, mijita. ¿Y de qué vas a querer tu chocolate? No. Con pecado confesado, pecado perdonado. Un pecado no confesado es un pecado que difícilmente quedará perdonado y bueno, allá en el purgatorio tendrás que dar cuentas de esto. Vamos a una pausa. Vamos a regresar ahorita con las últimas dos partes de la confesión y con la despedida y la conclusión de nuestro tema. Vamos a la pausa y continuamos con nuestro programa La Fe Sencilla de la Gente. Ya estamos de regreso otra vez en su programa La Fe Sencilla de la Gente. Quiero decirles que el cuarto paso para la verdadera confesión, ya me encuentro aquí atrás, está el confesionario, fíjense nomás, donde todos los jueves me doy tiempo para confesar 8 horas, de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. He visto la necesidad que tiene la gente de confesarse o de platicar con el Padre y por eso he puesto que todos los jueves del año, pase lo que pase, me pongo a confesar. El cuarto paso para una verdadera confesión es el propósito de enmienda. ¿Qué es eso? Una gente puede decir, bueno, pues voy a hacer pecados, luego voy y me confieso y se me borran mis pecados. ¿Cuál es el problema? Y si me tengo que confesar 7 veces al mes o más, pues no hay problema, que al cabo sigo pecando, me confieso y todo vuelve a la normalidad. Eso es intentar burlarse de la gracia de Cristo. Una persona que abusa de la confesión es porque no tiene propósito de enmienda. Y esta es la parte de la confesión más violada por todo mundo. Vienen y se confiesan y salen de aquí echando pestes y regañando y metiéndose en problemas y pecando y robando y todo lo demás. Dicen, luego vengo otra vez. Ese es un abuso contra el propósito de enmienda. ¿Qué es el propósito de enmienda? El propósito de enmienda es, voy a intentar ya no hacerlo. O si lo hacía 10 veces, pues ahora lo voy a hacer poquitas menos. O me voy a aguantar. O voy a hacer un sacrificio para no volver a caer en ese pecado. De hecho, todo el mundo podemos caer y caemos otra vez en el mismo pecado. Pero el propósito de enmienda nos invita a que luchemos y a que pidamos la gracia de Cristo para no volver a caer. Por eso una persona debe de levantarse después de la confesión y decirle al Señor, ayúdame para no volver a caer o caer menos. Te lo suplico. Ese es el cuarto paso.
Y el quinto paso, que mucha gente luego no hace, a mí llega la gente y me dice, oiga, ¿y qué pasa si no cumplo con la penitencia? Ese es el quinto paso. Si no cumplo con la penitencia, ¿qué pasa? Pues se te cae toda la confesión. Un pecado que confesaste, que hiciste tu examen de conciencia, que te duele en la conciencia y en el alma haber hecho aquello. Y lo último, que dijiste, ya no lo voy a hacer. Pero el Padre te dijo, ¿sabes qué? De penitencia vas a ir con unas personas y les vas a llevar de comer porque esa va a ser tu penitencia. O vas a rezar un rosario, o vas a rezar 10 Padres Nuestros, o vas a ir a 2 iglesias, o vas a, etcétera. Muchas penitencias, muchos tipos de penitencia existen dependiendo del confesor. Si no cumples con la penitencia, toda tu confesión se viene para abajo. Imagínense nomás. Entonces hay gente que dice, se me olvidó la penitencia, no la cumplí, no pude. Pues todo lo que habías confesado, haz de cuenta que quedó así, no se quedó, no se terminó. Por eso mucha gente cree, y ese es un abuso de la confesión, que confesarse nomás es venir, hincarse aquí con el sacerdote y decirle tus pecados y vámonos de aquí, ya quedó todo perdonado. Mal, mal. La confesión no es un paso, la confesión son 5 pasos. Y si se te olvida uno de ellos, pues haz de cuenta que te quedaste igual. Los 5 se tienen que cumplir para que la confesión sea fructuosa, te vaya bien, te sientas mejor y estés en gracia con Dios. Ahora, para terminar ya casi nuestro tema, quiero decirles, ¿qué pasa cuando una persona no se confiesa? Pues hay un peligro grave de condenación. Mucha gente cree ahorita que nadie se va al infierno, que nadie se va al purgatorio. Ese es un grave error. La Biblia, y no se digan los evangelios, están llenos cuando Cristo habla de personas que están en el infierno, de condenados, de personas poseídas. Entonces, una persona que no se confiesa es una persona que está en peligro latente de condenación eterna. Así que, cuantas veces tengan ustedes la oportunidad de confesarse cada 2 meses, cada mes, hay que hacerlo, y hay que hacerlo bien. Y no le tengan miedo al Padre. El Padre no puede decir nada, por eso el sacerdote tiene una cláusula de que no puede revelar los pecados. Y si revela los pecados, comete uno de los delitos que la Iglesia Católica más condena. Por eso nosotros no podemos revelar los pecados, pero tampoco ustedes. Porque yo me tocan señoras que vienen y se confiesan y se levantan de aquí y van con la vecina chismosa que tienen, fíjate que el Padre me dijo esto y esto y esto. Eso se llama violar el sigilo sacramental. La confesión implica sigilo, y sigilo es silencio absoluto de lo que ahí se dijo y de lo que ahí sucedió. Por lo tanto, el sigilo obliga al confesor y obliga al penitente, a ustedes. No se debe de decir nada de lo que ahí se platica, sustancialmente. Puedes decir generalidades, pero no detalles ni cosas concretas, porque violas el sigilo sacramental. Ahora, ¿por qué me tengo que confesar con un hombre? No te confiesas con un hombre. Cuando tú vas con el sacerdote, yo por ejemplo cuando confieso, comienzo diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Y yo les digo, dígale a Dios sus pecados. No a mí. Yo estoy ahí, soy un instrumento de Dios, pero el que perdona es Cristo, no yo. Así que si ustedes no se confiesan, pues están corriendo un grave peligro de condenación eterna. Algunos de ustedes tienen 1 año sin confesarse, 2, 3, 10, 30, no sé cuántos. Y si siguen así, se me mueren en un accidente, pues imagínense dónde van a ir a parar, ¿saben a dónde? Al purgatorio. Porque una persona que no es buena, pero tampoco es mala, hay más o menos va a misa, más o menos cree en Dios, más o menos reza, más o menos se confiesa, más o menos vive, pues cuando se muera le van a decir, pues más o menos vayas al purgatorio, usted como que más o menos creía. Pero si deliberadamente se burlan de Dios, van contra Él y no quieren nada con Dios, bueno, pues ¿cómo les van a dar el cielo? Para esa gente también está el infierno. Así que esto, aunque parece que se oye como muy ficticio, es algo muy real y es parte de la doctrina de la Iglesia. Yo les invito de todo corazón que se busquen un buen confesor. No están obligados a confesarse con ningún sacerdote. De hecho, un derecho de ustedes los laicos que ven este programa y de todos los laicos de la Iglesia es poderse confesar con el sacerdote que mejor les ayude, con el sacerdote más santo que se encuentren, con el sacerdote más inteligente que les sirva a ustedes, con el sacerdote que más confianza les dé, con un sacerdote que les implique confianza, que los atienda. Búsquense un buen sacerdote. Muchos de ustedes tienen amigos sacerdotes muy buenos. No tiene que ser
no tiene que ser con el sacerdote de tu parroquia, puede ser con otro sacerdote. Lo importante es que te confieses, porque el que perdona no es el Padre. El Padre es un instrumento. El Padre es el instrumento de Dios para confesarte. Pero el que perdona los pecados es Cristo. Por eso el sacerdote levanta la mano y dice, Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo y que envió a su Hijo para el perdón y la paz, te conceda el perdón de tus pecados. Fíjense nomás, el que perdona es Dios, de lo que se están perdiendo. La gente que no se confiesa, la gente que se cree buena, mucha gente no se confiesa, que porque son buenos, que porque no hacen pecados, que porque... No, pues no haces pecados, pero tampoco le haces bien a nadie. ¿Qué va a ser de tu vida? ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a hacer? Tu conciencia te recrimina. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, igual que yo a veces, nuestra conciencia nos está diciendo, eso que hiciste no estuvo bien, eso que hiciste no estuvo bien. Y la conciencia, escúchenme bien, yo tuve un sacerdote muy santo de director espiritual en el seminario que nos decía, la conciencia es la voz de Dios. Y otro padre decía, y a veces es la voz del diablo. La conciencia es lo que nos dice que algo está mal o que algo estuvo bien. Así que regálense una confesión, una buena confesión, búsquense un buen sacerdote y si les sirve aquí en Chilpancingo los esperamos para todos ustedes todos los jueves. Bueno, pues antes de retirarnos de este maravilloso tema, quiero decirles que si Dios nos permite y María Visión le parece bien estos programas y si ustedes nos apoyan llamando y pidiendo estos programas, pues vamos a seguir grabándolos. Vamos a tener programas como por ejemplo, ¿qué es el purgatorio? ¿Por qué tengo que ir a misa los domingos? ¿No? ¿Por qué tengo que ayudar a la iglesia? ¿Por qué en mi parroquia se pide tanto dinero? ¿Cómo debo de ser? ¿Cómo debo de vestir en la iglesia? Otro tema también importante que vamos a ver son las promesas del Señor de la Misericordia a los que rezan la coronilla, las promesas del Sagrado Corazón, ¿no? Vamos a ver quién es el demonio y cómo una persona está poseída, el significado de la medalla de San Benito, las devociones de los santos, etc. Y ya por último, quiero despedirme desde este lugar. Miren, este lugar que estamos aquí se llama Capilla Penitencial y la hemos hecho donde mucha gente viene y se confiesa en este lugar, pero también venera esto que tengo aquí. Esta cruz que ven aquí, aquí donde están mis manos, hay dos reliquias de primer grado. Aquí donde estoy, el señor obispo me ha encomendado la construcción de una iglesia dedicada a estos grandes hombres santos de Guerrero, San David Uribe y San Margarito Flores. Aquí en mis manos están dos partes de su cuerpo, reliquias de primer grado, que la gente viene y venera y quiere mucho en este lugar. Yo les doy las gracias, soy el padre Arturo y los quiero invitar a que vean en Facebook las publicaciones que tenemos o en YouTube también pueden seguir estos videos que vamos a hacer para todos ustedes. En Facebook me encuentran como Padre Arturo Cornejo y en YouTube pues también como Padre Arturo Cornejo, Santuario de los Mártires, Chilpancingo. Que Dios los bendiga mucho, nos vemos muy pronto con otro de estos temas maravillosos que Dios nos da. Recuerden su programa La Fe Sencilla de la Gente. Muchas gracias y que Dios los bendiga.